Vivimos en una era donde una pantalla puede abrir puertas, pero también puede ocultar abismos, donde un nombre bonito, una sonrisa en una foto y unas palabras amables pueden parecer suficientes para confiar. Pero detrás de un perfil no siempre hay verdad. A veces hay mentira. A veces hay intención. Y en los peores casos hay peligro. Esta reflexión no nace del miedo, sino del amor que protege, que observa, que escucha, que acompaña sin invadir. Ser madre o padre hoy no es solo enseñar a cruzar la calle o a decir, por favor, y gracias. Es también enseñar a dudar con inteligencia, a no romantizar la urgencia, a entender que no todo lo que parece amable lo es, y que la confianza no se regala, se construye. Nuestros hijos no necesitan vigilancia constante, necesitan presencia real, necesitan sentir que pueden hablar sin miedo, que pueden contar sin vergüenza, que pueden pedir ayuda sin culpa. Porque cuando existe ese puente emocional, ningún extraño tiene más poder que una familia que escucha. La era digital no es el enemigo. El enemigo es el silencio, la prisa, la desconexión emocional, y la mayor protección sigue siendo la misma de siempre. Amor, comunicación y límites claros. Porque una vida no se reemplaza, porque una ausencia no se corrige, y porque ningún mensaje, ninguna cita, ningún perfil vale más que volver a casa con vida. Cuidar no es controlar. Cuidar es amar despiertos, y amar despiertos, hoy más que nunca, puede salvar vidas. Ahora sí, comencemos. Citas mortales, el lado oscuro del amor por Internet. Sidney Love, la cita que terminó en una trampa mortal. En noviembre de 2017, una joven sonriente salió de su casa en Nebraska diciendo que iba a una cita prometedora. Horas después, su teléfono se apagó, su rastro se borró, y lo que parecía un encuentro romántico se transformó en uno de los crímenes más perturbadores vinculados a aplicaciones de citas en Estados Unidos. Esta es la historia de Sidney Love, una joven que confió en alguien que jamás debió existir en su vida. Advertencia. El siguiente contenido aborda temas de violencia extrema, manipulación emocional y asesinato. Puede resultar perturbador para algunas personas. Se recomienda discreción. Sidney Love tenía 24 años, vivía en Lincoln, Nebraska, y era descrita por su familia y amigos como una joven alegre, sociable, llena de energía y con un futuro que apenas comenzaba a despegar. Trabajaba en una ferretería local, disfrutaba pasar tiempo con sus seres queridos, y como muchos jóvenes de su generación, utilizaba aplicaciones de citas para conocer nuevas personas. No buscaba nada peligroso, nada oscuro, solo conversación, compañía, quizá una conexión especial. A principios de noviembre de 2017, Sidney comenzó a chatear en Tinder con una mujer que se hacía llamar Audrey. Las conversaciones parecían normales, incluso entusiastas. No había señales evidentes de alarma. Audrey parecía interesada, simpática, accesible. El intercambio fluyó durante varios días, hasta que acordaron verse en persona. La cita se fijó para el 15 de noviembre. Ese día, Sidney se preparó con cuidado. Publicó en Snapchat un breve video en el que aparecía sonriente, probándose un vestido negro, preguntando a sus amigos si le quedaba bien para su cita. No era un mensaje de despedida, ni una señal de peligro. Era el retrato cotidiano de una joven emocionada por salir. Salió de su casa por la noche y condujo hasta un complejo de apartamentos en el área de Wilber, Nebraska, donde supuestamente vivía Audrey. Lo que Sidney no sabía era que al otro lado de ese perfil no estaba una persona soltera buscando compañía, sino una pareja, Aubrey Trail y Bailey Boswell. Ambos mantenían una relación secreta, marcada por fantasías extremas, manipulación psicológica y un historial de engaños. Utilizaban perfiles falsos en aplicaciones de citas para atraer mujeres jóvenes, haciéndose pasar principalmente por Boswell, quien creaba identidades atractivas para generar confianza. Aquella noche, Sidney entró al apartamento creyendo que iba a encontrarse con una sola persona. Nunca salió. Horas después, sus amigos comenzaron a preocuparse. Sidney no respondía a mensajes ni llamadas, algo completamente inusual en ella. Su teléfono estaba apagado. No regresó a casa, no avisó que se quedaría en otro lugar,
no dio señales de vida en redes sociales. Para la mañana siguiente, la preocupación se transformó en alarma. Su familia denunció oficialmente su desaparición. La policía inició una búsqueda, revisó hospitales, cárceles, estaciones de autobuses y pidió ayuda a la comunidad. El caso comenzó a atraer atención mediática rápidamente, sobre todo cuando se difundió el último video que Sydney había publicado antes de desaparecer, aquel clip sonriente que ahora se transformaba en un presagio devastador. Las autoridades analizaron su actividad digital y descubrieron sus conversaciones recientes en Tinder. Allí apareció el nombre de Audrey. Pero al intentar localizar a esa persona, surgió el primer obstáculo. La identidad era falsa. No había registros claros, ni datos verificables. El perfil había sido eliminado poco después de la desaparición. Mientras tanto, los investigadores comenzaron a rastrear los movimientos financieros y de geolocalización del teléfono de Sydney. Las pistas indicaban que había estado en Wilber, una pequeña localidad a unos 60 kilómetros de Lincoln, precisamente donde se encontraba el apartamento relacionado con el perfil de Tinder. La policía visitó ese complejo residencial. Allí, algunos vecinos recordaban haber visto a una joven similar a Sydney entrar al edificio esa noche. También recordaban la presencia de un hombre alto y de comportamiento extraño, identificado más tarde como Aubrey Trail. Sin embargo, nadie había visto salir a Sydney. A medida que avanzaba la investigación, los detectives descubrieron que Trail y Boswell habían estado moviéndose de manera errática después de la desaparición de la joven. Cambiaban de hoteles, utilizaban tarjetas prepagadas, evitaban dar información precisa sobre su paradero. Esa conducta llamó la atención de las autoridades, quienes comenzaron a seguirles la pista. El retrato que emergía era inquietante. Aubrey Trail, un hombre mayor, dominante y manipulador, había establecido una relación de control psicológico sobre Bailey Boswell, una joven mucho más vulnerable emocionalmente. Juntos compartían fantasías de dominación extrema y violencia, y según evidencias posteriores, habían discutido durante meses la idea de cometer un asesinato como parte de sus impulsos más oscuros. Pero en ese momento, nada de eso era público. Para la familia Luff, Sydney seguía siendo una joven desaparecida. Cada hora que pasaba sin noticias se sentía como una herida abierta. Su madre hablaba en medios con la voz quebrada, pidiendo ayuda, suplicando que, si alguien sabía algo, por mínimo que fuera, se comunicara con la policía. Sus amigos organizaban búsquedas comunitarias, recorrían campos, carreteras, áreas rurales, con la esperanza de encontrarla viva. El caso adquirió una dimensión nacional cuando se supo que Sydney había sido engañada mediante una aplicación de citas. La posibilidad de que una joven hubiera sido atraída bajo falsas identidades por personas con intenciones criminales encendió una alarma social inmediata. Ya no era solo la desaparición de una persona, sino una advertencia implícita sobre los peligros ocultos en los espacios digitales. Mientras tanto, las autoridades reunían silenciosamente piezas clave. Registros de cámaras de seguridad, movimientos bancarios, testimonios de testigos y análisis forenses empezaban a construir un mapa inquietante. Todo apuntaba al mismo lugar. Todo conducía a las mismas dos personas. Pero aún faltaba lo más doloroso. No había cuerpo. No había escena del crimen pública. No había prueba física definitiva de qué había ocurrido con Sydney dentro de aquel apartamento. Su ausencia se convertía en una sombra que se extendía sobre cada interrogatorio, cada pista, cada rumor. La incertidumbre era insoportable. Lo que sí comenzaba a quedar claro era que Sydney no había desaparecido por voluntad propia. No había huido. No había empezado una nueva vida. Algo terrible había ocurrido durante aquella cita, algo que jamás estuvo en sus planes, algo que alguien más había diseñado con frialdad, y mientras su familia seguía esperando respuestas, sin saber si aún existía una mínima posibilidad de que regresara con vida, la investigación avanzaba hacia un giro que revelaría uno de los casos más escalofriantes de depredación digital, manipulación emocional y violencia premeditada registrados en Estados Unidos. Aquí, en este punto, la historia de Sydney Luff deja de ser solo la de una joven que salió a una cita. Empieza a convertirse en el retrato oscuro de cómo la mentira, el engaño
y la doble vida pueden transformarse en un arma mortal. Pero aún falta entender quiénes eran realmente las personas que la engañaron y qué ocurrió exactamente aquella noche dentro de ese apartamento. Cuando quieras, dime y te entrego la segunda parte. La investigación sobre la desaparición de Sidney Luff avanzaba con una tensión insoportable. Para su familia, cada día sin respuestas era una tortura. Para la policía, cada nueva pista parecía confirmar lo que nadie quería decir en voz alta: que aquella joven no había sido víctima de una simple desaparición, sino de algo mucho más oscuro. Aubrey Trail y Bailey Boswell se habían convertido en los principales sospechosos. Sus movimientos erráticos, sus contradicciones constantes y su conexión directa con la última ubicación conocida de Sidney los colocaron en el centro del caso. Cuando los agentes los interrogaron por primera vez, ambos afirmaron que solo habían conocido brevemente a Sidney, que había pasado un rato en su apartamento y luego se había marchado. Pero sus versiones no coincidían entre sí, ni con los registros digitales, ni con los testimonios de testigos. Mientras tanto, el público observaba con horror cómo el caso crecía. Las autoridades difundieron imágenes de vigilancia donde se veía a Trail comprando herramientas, bolsas plásticas y materiales sospechosos días después de la desaparición de Sidney. También se descubrió que la pareja había abandonado Nebraska y viajado a otros estados en un intento evidente por evadir a las autoridades. Esa huida fue interpretada como lo que era: una señal de culpabilidad. El 30 de noviembre de 2017, Trail y Boswell fueron arrestados en Minnesota. Aunque en ese momento aún no se había encontrado el cuerpo de Sidney, los investigadores ya contaban con suficientes elementos para sostener que su desaparición estaba directamente vinculada a ellos. El caso entraba entonces en una fase aún más perturbadora: descubrir qué le habían hecho exactamente. Durante los interrogatorios, Trail comenzó a mostrar un comportamiento errático, teatral, incluso perturbador. Se describía a sí mismo como un líder espiritual, alguien con ideas grandiosas, que hablaba de control, poder y destino. Bailey Boswell, en cambio, parecía más retraída, emocionalmente dependiente, con dificultad para sostener su versión de los hechos sin contradicciones. Poco a poco, el retrato psicológico de ambos se volvió más claro: una relación marcada por dominación, manipulación y una desconexión inquietante de la realidad. La verdad comenzó a emerger de la forma más dolorosa posible. Los investigadores descubrieron que Sidney había sido asesinada dentro del apartamento en Wilber la misma noche de su cita. No fue un crimen impulsivo, no fue una pelea que se salió de control. Todo indicaba que había sido planeado con antelación. Trail y Boswell no solo habían creado perfiles falsos para atraerla, sino que también habían discutido previamente la posibilidad de matar a alguien como parte de sus fantasías más extremas. El hallazgo más devastador llegó semanas después, cuando Trail, intentando negociar con las autoridades, condujo a los investigadores hasta una zona rural en el noreste de Nebraska. Allí, en un campo aislado, fueron encontrados restos humanos desmembrados y enterrados en varias bolsas. Las pruebas forenses confirmaron lo que la familia Luff ya temía: eran los restos de Sidney. La revelación estremeció al país, no solo por la brutalidad del crimen, sino por la frialdad con la que había sido ejecutado. Sidney había confiado en una persona que creía real, solo para encontrarse con una pareja que ocultaba su identidad, sus intenciones y su lado más monstruoso detrás de una pantalla. Con el cuerpo finalmente localizado, el caso avanzó hacia el proceso judicial. Ambos acusados enfrentaron cargos por asesinato en primer grado, secuestro y conspiración. Desde el inicio, la fiscalía sostuvo que Trail había sido el principal instigador, el autor intelectual, mientras que Boswell había participado activamente bajo su influencia, pero sin dejar de ser plenamente responsable de sus actos. Durante el juicio, salieron a la luz detalles estremecedores sobre la dinámica de la pareja. Se reveló que Trail ejercía un control psicológico profundo sobre Boswell, aislándola de su familia, manipulando sus creencias y convenciéndola de que él era una figura casi divina. Pero también quedó claro que Boswell no era una víctima pasiva. Los mensajes, grabaciones y testimonios mostraron que había participado conscientemente en la planificación, el engaño y el crimen.
El juicio fue largo, tenso y emocionalmente devastador para la familia Love. Escuchar los detalles de cómo Sidney había sido engañada, sometida y asesinada fue un tormento indescriptible. Sin embargo, también fue el único camino hacia la justicia. La fiscalía presentó pruebas contundentes, registros de ubicación, mensajes entre los acusados, compras sospechosas, declaraciones contradictorias y, finalmente, los restos de la víctima. Uno de los momentos más impactantes ocurrió cuando Aubrey Trail, durante una audiencia, atacó físicamente a su propio abogado en plena sala del tribunal, en un estallido violento que obligó a los oficiales a reducirlo. Ese episodio no solo sorprendió a los presentes, sino que reforzó ante la opinión pública la imagen de un individuo profundamente inestable y peligroso. En 2019, el jurado declaró a Aubrey Trail culpable de asesinato en primer grado. Fue condenado a muerte, convirtiéndose en uno de los pocos reos en el corredor de la muerte en Nebraska. Bailey Boswell, por su parte, también fue declarada culpable de asesinato en primer grado y conspiración, recibiendo una sentencia de cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Para la familia de Sidney, ninguna condena podía devolverles a su hija, su hermana, su amiga, pero el fallo judicial representó al menos una forma de cierre, una confirmación pública de que lo que ocurrió no fue un accidente ni una tragedia inevitable, sino un crimen deliberado, cometido por personas que eligieron dañar, engañar y destruir. El caso de Sidney Love dejó una huella profunda en la sociedad. No solo por la brutalidad del asesinato, sino por la forma en que se gestó. Detrás de perfiles falsos, conversaciones amables, sonrisas digitales y promesas de conexión. Demostró que los depredadores también pueden presentarse como personas comunes, incluso encantadoras, y que las aplicaciones de citas, aunque útiles, no están exentas de riesgos mortales cuando son utilizadas por individuos con intenciones criminales. Su historia se convirtió en una advertencia silenciosa para millones de jóvenes. La confianza digital puede ser manipulada, la identidad en línea puede ser una máscara, y la doble vida de algunos puede esconder horrores imposibles de imaginar. Pero más allá del crimen, Sidney Love fue, y sigue siendo, mucho más que una víctima. Fue una joven luminosa, trabajadora, querida por su comunidad, con sueños, risas, planes, amigos, familia, y una vida que merecía continuar. Su nombre no debería recordarse solo por cómo murió, sino por quién fue mientras vivió. Hoy su historia permanece como un testimonio doloroso de los peligros del engaño y la depredación moderna, pero también como un llamado urgente a la conciencia colectiva. Detrás de cada perfil hay un ser humano, pero también puede haber una mentira. Y algunas mentiras, cuando se cruzan con el mal, pueden terminar costando una vida. Si este documental te impactó, te invitamos a apoyar nuestro canal, suscribiéndote, dándole like y compartiendo este contenido. Eso nos ayuda a seguir creando historias reales, profundas y necesarias, para que la memoria de víctimas como Sidney Love no se pierda en el silencio, y para que estas tragedias nunca vuelvan a repetirse.